Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu trono, porque hemos venido a recibir palabras, Señor, para poder prepararnos a tiempo, para ser enviados a las provincias, para ser enviados a las naciones. Señor, fortalécenos en tu palabra, susténtanos con tu palabra. Señor, si somos tardos para entender, ayúdanos a cada día, Señor, darle muerte en la cruz a todo aquello que por tu Espíritu Santo podemos encontrar en nuestro corazón. Señor, usa nuestras vidas. Queremos llevar el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, hasta el último rincón de la tierra, anunciando tu venida. Señor, tú eres Dios, tú eres nuestro Salvador. Gracias por tu misericordia. Bendito seas, Señor, por siempre, en el nombre de Jesús. Y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual que ata nuestras mentes, que nos impide retener la palabra de un momento a otro, causando olvido, causando falta de memoria, causando falta de concentración, causando pensamientos ajenos a lo que se está enseñando, a lo que se está predicando. Todo espíritu de somnolencia, todo espíritu de sueño, de letargo espiritual, quedan atados todos en el nombre de Jesús. Los echamos fuera ahora. Salen ahora. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Señor, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, papito bueno. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les ruego que abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 9, verso 24 al verso 27. Hoy vamos a ver muchas citas bíblicas para poder reforzar aquellos aspectos que de una manera u otra voy escuchando que no se entiende. Es más fácil para aquellas personas que pueden tener el libro en sus manos, sobre todo el último, el Cuerno Grande de Seattle. Pero considero de que mientras se pueda imprimir esto y mientras podamos seguir enseñando esta palabra, seguimos cimentando al pueblo en lo que el Señor quiere que se haga en este tiempo del fin. Amén. Hemos hablado mucho anteriormente, inclusive tenemos un DVD grabado respecto de las primeras 69 semanas y también del periodo intermedio. Hoy vamos a hablar de la última semana, de la semana 70. Sin embargo, vamos a leer desde el verso 24. Y dice la Escritura: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas
y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La palabra del Señor, la palabra del Dios de Israel, nos habla de 70 semanas. Sabemos que cada semana son 7 años, periodos de 7 años. 70 por 7 son 490 años. La profecía de las 70 semanas dura 490 años. Y este periodo de tiempo está determinado específicamente sobre el pueblo de Daniel y sobre la santa ciudad. Cuando hablamos del pueblo de Daniel, hablamos no solamente del pueblo físico, que es el pueblo de Israel, el pueblo judío, sino también el pueblo espiritual, el pueblo de la promesa hecha a Abraham. Y nosotros, siendo gentiles, somos parte de ese pueblo hecho, constituido por Dios como pueblo de Dios en base a la promesa hecha a Abraham. Sabemos claramente por la palabra que hemos sido injertados en el buen olivo, y ese buen olivo es el pueblo de Dios. Sabemos que algunas ramas naturales han sido desgajadas por su incredulidad. Solamente algunas de las ramas han sido desgajadas. Algunos de los judíos de su tiempo, cuando, por ejemplo, cuando el Señor Jesús estaba sobre la faz de la tierra llevando su ministerio en cuerpo físico, sufría una terrible oposición de los fariseos, los saduceos y del Sanedrín de entonces. Y por supuesto, allí estaban aquellas ramas desgajadas, incluyendo a Judas el Iscariote, el que le traicionó, el que fue desleal al Señor Jesucristo, y por tanto también a la palabra que el Señor Jesús en forma constante les había predicado. No le había resplandecido a Judas, no había penetrado la palabra en su interior, de tal manera que después, eso es importante respecto de lo que es la profecía de las 70 semanas y lo que es determinar el pueblo. El pueblo no solamente es el pueblo judío, somos nosotros, el pueblo de Dios. Amén. También nos habla de la santa ciudad. La santa ciudad no es Roma, la santa ciudad es Jerusalén. La ciudad de la profecía es Jerusalén. Ni tampoco es Washington, ni tampoco es París, ni tampoco es ninguna otra ciudad del mundo. Conforme a la palabra de Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, la santa ciudad es la ciudad que Él ha escogido, y está allí en la tierra de Israel, en las montañas de Judea, la ciudad de Jerusalén. Y son 70 semanas que el Señor ha dado, 490 años que el Señor ha dado para poner fin a la prevaricación. Ya sabemos lo que es prevaricato: aquella persona o las personas o pueblo inclusive o grupo de personas que puedan estar en función de autoridad y se ponen de acuerdo para transgredir las leyes establecidas y así falsear el derecho, quebrantar el pacto hecho con Dios y su pueblo para poder favorecer a otro Dios. Eso se llama prevaricación conforme a la palabra. Y esto ha acontecido durante siglos, la prevaricación. Entonces han transgredido leyes establecidas por Dios y el hombre, y por ello comprendemos que se ha cometido prevaricato. Pero la prevaricación ha de llegar al extremo, la prevaricación ha de llegar al colmo, porque sabemos de que el ejército de Israel,
y el santuario, el tercer templo, ha de ser entregado a otro Dios. Pero lo más grave de esto es que este que se hace llamar Dios es un simple hombre, y que por el hecho de acumular riquezas y multiplicar sus riquezas a causa del poder del macho cabrío, pone su corazón como corazón de Dios. Y eso lo que en la escritura se lo llama como el príncipe que ha de venir, conforme a la profecía de las 70 semanas. El profeta Ezequiel lo llamó el príncipe de Tiro. El apóstol Pablo lo llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Juan lo llamó la séptima cabeza, el séptimo rey, que aún no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure poco. ¿Me están entendiendo? Porque debo suponer, debo comprender que estoy predicando años y años la profecía bíblica. Y estas reuniones no son para personas que tal vez vienen por primera vez. Tal vez van a tener una cantidad de dudas aquellas personas que tienen poco asidero bíblico respecto de la profecía bíblica. Pero aún así es importante que escuchen, es importante que se alimenten con la palabra, es importante que retengan, que tomen apuntes. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero debo yo seguir avanzando, debo dar por entendidas muchas cosas, porque de otra manera nos podríamos extender de una manera que tampoco nos es permitido, porque debemos correr, debemos dar mayor conocimiento, sobre todo ya de partes más profundas, que es necesario que el pueblo conozca, y que escucho que de una manera u otra bien siempre se andan preguntando. Por ello es necesario ver estos 490 años están determinados por el Señor también para poner fin al pecado. Sabemos que el último día de la semana 70, cuando se cumpla el último día de los 490 años de profecía, se ha de poner fin al pecado y se ha de expiar la iniquidad, y esto sobre la base de la muerte del Mesías, que está también determinada a través de esta profecía después de las 69 semanas de años, y vale decir dentro del periodo intermedio. Está la base, por lo cual cuando se complete el último día de la semana 70, se ha de expiar la iniquidad, se ha de poner fin al pecado, y es más, se ha de establecer un reino eterno para siempre, que nunca más ha de ser entregado a ningún reino espiritual, cultural, demoníaco. Ni el reino cultural babélico, ni el reino cultural persa, ni el reino cultural griego, ni el reino cultural romano podrán volver a tomar control de la tierra para aquel tiempo. No solamente dentro del periodo de 1000 años, ese reino de 1000 años, sino también para después, para la eternidad. Porque el reino que el Señor viene a implantar es un reino cultural bíblico. Amén. En que no se ha de dar más prevaricato. ¿Me entienden? Y es más, el Señor ha de tener un pueblo fiel que ha de estar reinando con Él, y nosotros seremos parte de ese reino y estaremos ejecutando las leyes establecidas por Dios acá en la Biblia, en ese reino de 1000 años, y después, por supuesto, por toda la eternidad. Se ha de expiar la iniquidad y se ha de traer la justicia perdurable. Hoy todo el mundo habla de justicia social, que la justicia social ha de traer paz y seguridad al mundo, y todo el mundo habla de aquello, y verdaderamente sabemos
que pronto ha de haber paz y seguridad en el mundo, empezando con el Medio Oriente, en Jerusalén, con los judíos, Israel, el pueblo de Israel, Palestina, el resto del mundo árabe, todo el mundo. Y todos dirán en aquel tiempo que no conocen la palabra, dirán: ha llegado la justicia perdurable. Ahora sí ha de haber 1000 años de paz. Será un engaño. Sabemos que eso no ha de durar. Cuando se dio el ataque a las Torres Gemelas, se hablaba de una guerra de venganza, y el nombre que le querían dar a la operación era Justicia Infinita. De esa manera también se estaba errando, se estaba cometiendo errores, porque el único que trae justicia infinita es el Dios de la Biblia, es el Dios de Israel. Él es el único que trae justicia perdurable. Cambiaron el nombre, es real, porque de pronto la comunidad internacional se levantó y dijo: ¿cómo? Cambiaron el nombre. Pero vemos ya el espíritu de prevaricación, ¿me entienden?, operando en los gobernantes de la tierra, y en especial en las hiperpotencias del mundo. El Señor Jesús es el único que ha de traer justicia perdurable, y es justamente en que a través de esta profecía de las 70 semanas se sella la visión y la profecía. Dice la Escritura: se sella la visión y la profecía. Tenemos en la Biblia una cantidad de profecías bíblicas que se han cumplido ya en el pasado, que se han cumplido en la antigüedad, pero también hay profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos, y también hay profecías que se van a cumplir dentro de poco. Ya habíamos anunciado hace algunas semanas atrás de que pronto, dentro de todo el contexto profético, después de haber podido entender y comprender en forma más clara lo que era el derrocamiento de Saddam Hussein y lo que era la guerra de venganza en contra del soberbio de Babilonia y la invasión de Estados Unidos, esa nación grande del norte, con sus aliados en la tierra de Irak, en la tierra de Babilonia, la tierra de los caldeos, hemos determinado ya en el espíritu de la profecía que pronto viene Irán, viene Siria, viene Líbano, que pronto van a estar bajo control estadounidense, y esa será la base para poder ya concertar de manera final el pacto de paz y seguridad entre Israel, los palestinos y el resto del mundo árabe. Y es en ese periodo de tiempo de la última semana, los últimos 7 años, que se ha de poder ver en forma palpable de qué manera se sella la visión y la profecía. Por ello vemos que los profetas, hay una cantidad de versos bíblicos que no se han cumplido todavía y están reservados para que se cumplan dentro de la semana 70, dentro de los últimos 7 años. Cada año tiene duración de 360 días. Multiplicando 7 por 360 días son 2520 días. Amén. Y es en ese periodo de 2520 días en que se ha de sellar la visión y la profecía. Y es por ello que estoy haciendo hincapié primeramente en el orden cronológico que hoy tenemos que ver, para que todo lo que viene más adelante, conforme lo que vayamos compartiendo de las Escrituras, vamos a ir poniendo dentro de su lugar donde se ha de cumplir, en el día específico de la semana 70, en que se tiene que cumplir tal o cual profecía, sea profetizada por Isaías o por Jeremías o por Ezequiel o por el mismo Daniel y por el resto de los profetas menores y por el resto de las profecías que hay en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Porque tenemos que hablar de lo que habló, lo que profetizó Jacob, lo que profetizó Noé, lo que profetizó Enoc, lo que profetizó Moisés. ¿Me entienden? Sabiendo en forma clara el orden, vamos a poder sellar la visión y la profecía en nuestro interior.
sabiendo perfectamente lo que viene y lo que está por venir. Amén. Y por ello recordamos esta palabra que está, y yo creo que todos ustedes la conocen de memoria. Está en Isaías capítulo 44, el verso 7 y 8, cuando nos dice el Señor: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno, dice el Señor. Vosotros sois mis testigos. ¿Quiénes son los testigos del Dios de la Biblia? Los que guardan, los que retienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Solamente con el espíritu de la profecía podemos ser testigos del Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia se ha revelado a través de un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso llamamos al testimonio del Dios de la Biblia como testimonio de Jesucristo. Y ponemos en orden todas las cosas. ¿Cómo podemos proclamar lo venidero y declararlo si primeramente no lo ponemos en orden? Y es lo que el Señor ha hecho ahora, en este tiempo final, en este tiempo del fin. Hace unos días, a través de un hermano, el Señor confirmó una palabra que había recibido hace tiempo. En Isaías capítulo 41, verso 9 al verso 14, y que inclusive en su momento la prediqué, pero en relación al pueblo de Israel, y también con un mensaje espiritual para nosotros. Pero de pronto esta palabra cobra más vida y es real. Hace algunos días, cuando me quejaba, cuando les contaba a ustedes de todo este tiempo de guerra sorda, inmunda, de parte de aquellos que dirigen ese colegio en el cual 3 de mis hijos estaban allá. Al final de la reunión hubo una hermana, me dijo: hermano, hay una palabra que el Señor me dio mientras usted compartía esto. Y fue esta la palabra. Y por supuesto era una palabra de tiempo atrás, que también, mediante la cual el Señor había hablado a mi vida. Y ahora no solamente a mi vida, sino también a todos aquellos que son parte de esta obra. Porque siendo parte del ministerio, de este ministerio levantado por el Señor, somos parte de Él, y ustedes son parte de Él. Y por tanto también esta palabra no solamente es directa en forma personal para mí, sino también es para todos y cada uno que forman parte de esta obra, en completa sumisión, en humildad, amén, en verdad de la palabra del Señor. Y dice Isaías 49: porque te tomé de los confines de la tierra. Sí, de los confines de la tierra. Y estamos aquí en la cordillera de los Andes, en un extremo del mundo en relación a la tierra de Israel. Pero estamos aquí, estamos en Bolivia. Dice la palabra: te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé. Y somos justamente una tierra lejana. Una tierra lejana para muchas naciones de la tierra. No solamente para lo que es el Medio Oriente, o específicamente la tierra de Israel, que es nuestro centro geográfico en base a la profecía bíblica, sino para otras naciones del mundo. Hay algunas personas que ni siquiera saben dónde está Bolivia. No saben.
Creen que está en lo último de la tierra, y donde inclusive cuando en algún momento se habla del altiplano boliviano y se habla de alturas enormes, alturas grandes sobre el nivel del mar, una ciudad que esté a 4.000 metros sobre el nivel del mar, una ciudad que esté a 3.600 metros sobre el nivel del mar, constituye verdaderamente para ellos tierras lejanas. Y es justamente lo que el Señor utiliza: de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Amén. Y esta palabra es para todo aquel que cree, para todo aquel que quiere recibirla en su interior, porque hay un llamado que el Señor está haciendo en este tiempo a muchos de su pueblo. Ustedes saben que estuve el día viernes y sábado en La Paz y pude compartir palabra con ese pueblo, y ese pueblo verdaderamente está deseoso. Se amplió la visión en sus vidas, las naciones, las provincias, y verdaderamente se constituyen en un ejército poderoso que se suma a este otro ejército, de tal manera que aquel que quiera recibir esta palabra en su interior por revelación del Espíritu de Dios está determinada. Amén. Es la palabra del Señor. Y es más, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Señor. El Santo de Israel es tu Redentor. Si se había hablado que desde Bolivia iba a salir una luz a las naciones, aquí tenemos un pasaje que justamente enfoca a esta nación, y de la cual han de salir una grande multitud llevando buenas nuevas, anunciando la segunda venida de Cristo. Aleluya. ¡Apláudele a Él! Es el rema de la obra que el Señor nos ha encomendado. Amén. Por eso estamos aquí. No solamente para poder recibir la palabra y olvidarnos de ella, saliendo ahí olvidarnos y decir qué dijo, qué pasó. Por eso es necesario que vengan y tomen apuntes. No solamente estén con su Biblia en la mano, sino que estén tomando apuntes en lo posible. Y que por supuesto también esto ha de ser grabado. Está siendo grabado en audio cassette, en CD, y también se está filmando para que pueda coadyuvar en este esfuerzo a fin de prepararnos todos y cada uno para poder llevar esta responsabilidad que el Señor nos ha dado acá en los confines de la tierra, en tierras lejanas, acá en Bolivia, para llevar esta luz a las naciones. Amén. Y es la Escritura que nos enseña que en la semana 70 se sella la visión, se sella la profecía y se unge al Santo de los Santos, al Rey Jesús. La palabra nos dice en el verso 25 que debemos entender, saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habría 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62 suma 69 semanas de años. Recordemos que cada semana es un periodo de 7 años. No es un periodo de 7 días como estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. Aquí está hablando de semanas de años.
69 semanas de años corresponden a 173.880 días. Y eso justamente ha transcurrido desde la orden, desde que se dio la orden para restaurar, edificar, a restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el día en que el Señor Jesús entró sentado en el pollino de asna. Y nos da un detalle más, y eso ocurrió en las primeras 7 semanas de ese periodo. Se volvió a edificar la plaza de Jerusalén y el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos. Y esto ya lo sabemos, y está escrito en la palabra. Pueden leer o recordar el libro del profeta, o el libro de Nehemías, mejor dicho. El verso 26 nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sabemos que primeramente se cumplieron 7 semanas y después 62 semanas. Y después de las 62 vino un periodo intermedio, y estamos dentro de ese periodo intermedio. Ese periodo intermedio tiene aspectos claros e importantes que se han cumplido y se están cumpliendo. Uno de ellos, el principal, es que se ha quitado la vida al Mesías, el mismo Mesías que entró sentado en el pollino de asna. Y cuando se cumplió exactamente ese día, 69 semanas de años, días después, estaba siendo muerto en la cruz del Calvario. El profeta Daniel, con el testimonio de Jesucristo, lleno del espíritu de la profecía, pudo comprender y entender, pudo recibir esta palabra, sabiendo de que el Mesías iba a morir. Amén. Y es donde justamente está centralizada, fundamentada nuestra salvación, en la muerte del Mesías, en la muerte del Señor Jesús, en la cruz del Calvario. ¿Cuándo se dio esa muerte? En el periodo intermedio. El periodo intermedio es un periodo en que no se cuenta el número de días relacionados con los 490 años, o también, mejor dicho, no se cuenta el número de años tampoco en relación a los 490 años de profecía. Es un periodo en que, si bien transcurre el tiempo, transcurren los días, transcurren los años, pero no se computan como parte de la última semana que falta, la semana 70. Y ese periodo intermedio se caracteriza no solamente por la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, sino también por la destrucción de la ciudad de la profecía. La ciudad de la profecía es la ciudad de Jerusalén. Y en la ciudad de Jerusalén está el monte del templo. No podemos separar el monte del templo de la ciudad santa. La ciudad es santa porque allí está el monte del templo, el monte santo. Y no podemos separar de la ciudad santa el tercer templo, o el segundo templo, o el primer templo. El templo santo del Dios de la Biblia, del Dios de Israel. Amén. La ciudad de Jerusalén es santa porque allí está el monte santo, el monte Moriah, que a través de los siglos también se ha constituido en sinónimo del monte de Sión, y que comúnmente se le llama también monte del templo. Y es allí donde, en el monte del templo, se han edificado los 2 anteriores templos del Dios de la Biblia. Y es justamente lo que santifica a la ciudad de la profecía. Y por eso se la llama ciudad santa, porque allí está el monte santo. Y en ese periodo intermedio se dio justamente la destrucción de la ciudad y el santuario que santifica a la ciudad. ¿Me están entendiendo? Amén. Ahí está. ¿Y quién destruyó? El pueblo de cultura romana. Eso sabemos por la historia. Si nosotros queremos introducirnos en la palabra profética, tenemos que conocer la historia. Amén. Porque sabemos que en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está escrita la historia
de la humanidad. Y no solamente la historia de la humanidad, sino también la eternidad pasada. Y la eternidad futura que viene. Amén. Está todo el plan del Dios de la Biblia, del Dios de Israel, está escrito aquí en la Biblia. Y nosotros tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura. Amén. Que nos alumbra como antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. De tal manera de que sabemos que la ciudad de Jerusalén, conociendo la historia por supuesto, y el segundo templo fue destruido por Tito y las legiones romanas. Tito y todos aquellos soldados que venían de diferentes pueblos que estaban bajo el imperio romano. Muchos, ¿me entienden? Habían británicos. Ya Londres se había fundado el año 42 después de Cristo. Ya este evento de la destrucción se había llevado a cabo el año 70, es decir, 28 años después. Y en esas legiones romanas seguramente habían galos, los franceses, venían también los de Hispania, que es España, y en fin, eran todos esos pueblos subyugados por el imperio romano y por tanto por la cultura romana. Amén. Esos pueblos de cultura romana destruyeron la ciudad de Jerusalén y el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Y es justamente esos pueblos de cultura romana tendrían que ser el origen del príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir, ¿cuándo? En la semana 70. Amén. Por eso nosotros identificamos claramente la extracción cultural romana de donde tiene que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Me están entendiendo? Amén. Bien. Los que no, ya les dije, presten mayor atención, pidan información, cassettes, escuchen la radio, folletos, lo que tengan en sus manos, les ha de servir. Hoy no están perdiendo el tiempo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra está siendo sembrada. Y aunque ahora pudiera haber algunas lagunas en muchos, si pudiera haber alguna confusión o duda o que no pueden entender, lo van a entender más adelante. Lo importante es que están aquí recibiendo esta palabra. Y esto no por la voluntad de uno, sino por la voluntad del Señor. Porque Dios pone el querer como el hacer. De otra manera, cada uno estaría haciendo cualquier cosa en su casa o en otro lugar. Y es más, hay otro detalle que caracteriza el periodo intermedio. Su fin será con inundación. Dice, cuando hablamos de inundación, así como cuando escuchamos hablar de semanas, relacionamos equivocadamente con días. Cuando escuchamos hablar de inundación, inmediatamente relacionamos con agua. Pero la historia, y sobre todo a través de Flavio Josefo, historiador judío, nos determina que la ciudad de Jerusalén fue inundada por sangre. Porque de la parte alta de la ciudad, donde estaba justamente el templo, bajaban ríos de sangre por la cantidad de muertos. Y esto, por supuesto, y eso lo sabemos, el Señor Jesús había profetizado, ¿verdad?, de que iba a haber una terrible destrucción sobre Jerusalén y sobre ese pueblo. Tiempo de retribución, como nos dice el Evangelio de Lucas. No entramos más en detalles. ¿Con qué termina el periodo intermedio? Hasta el fin de la guerra, dice, durarán las devastaciones. La guerra, ¿por qué? Por la ciudad santa. Porque la ciudad santa es la ciudad de la profecía. ¿Y cuándo se tiene que dar fin a esas devastaciones producto de la guerra por la ciudad santa? Cuando empiece la semana 70. Durante todos estos siglos la ciudad de Jerusalén ha ido pasando de mano en mano. La ciudad de Jerusalén ha sido devastada.
con continuas guerras. Y esto lo sabemos por la historia. Estaba en poder de los romanos, pasaron después a lo que eran los mahometanos, luego vinieron los cruzados romano-papales y luego pasaron a mano de los mamelucos y luego después a los otomanos, al Imperio Británico, en fin, hasta que llega el tiempo en que los judíos vuelven a tomar control de la ciudad santa. Pero con ello, por el hecho de que tengan control sobre ella, no significa de que haya desaparecido la guerra. Han habido más guerras por la ciudad. Amén. Recordemos que esta última guerra que se está llevando a cabo ha nacido el año 2000, en septiembre 28 del año 2000, cuando el entonces líder del partido Likud, Ariel Sharon, fue ¿a dónde? Al monte del templo. ¿Me entienden? Ahí estaba y tomó posesión al nombre de todo el pueblo judío. Eso ha causado la segunda intifada, esta segunda guerra, y la ciudad, y bueno, y toda la tierra y el pueblo de la profecía ha estado siendo devastado. Pero eso está llegando pronto a su fin. Faltan pocos años y pronto se ha de dar paz y seguridad, y por tanto se ha de poner fin al periodo intermedio. Porque ¿hasta cuándo dura el periodo intermedio? Dice hasta el fin, hasta. Ahí está, ahí está lo que nos dice la palabra. ¿Cuándo termina el periodo intermedio? Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. ¿Cuándo empezó? Cuando se cumplió las 69 semanas de años. El momento que el Señor Jesús terminó de pasear, terminó de su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, sentado en el pollino de asna. Apenas terminó ese paseo triunfal, empezó el periodo intermedio. Amén. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo termina? Cuando se pone fin a la guerra, cuando se pone fin a las devastaciones producto de la guerra por la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Y de esa manera entramos al verso 27 y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y aquí en mi versión Valera 60 dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Pero ya es necesario tomar en cuenta otras versiones, y en especial el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, que se traduce de la Peshita y que tiene en forma más clara este verso bíblico de Daniel, y como otros muchos versos importantes del libro de Daniel que tenemos nosotros que escudriñar para poder armar en orden, amén, un mapa profético exacto, para que así, sabiendo el día en que sucede, anunciamos lo que viene y lo que está por venir. El día 1, el día 220, el día 1158.5, el día 1230, el día 1260, el día 2490, el día 2493.5 y el día 2520. Avanzando día por día, anunciamos lo que viene y lo que está por venir, y esto en la semana 70. Amén. De tal manera de que, conforme a lo que es el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, de Editorial Clie, dice claramente, no, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y en cúspide de abominaciones vendrá el desolador. No dice después, emplea una conjunción, es decir, ya una simultaneidad, a la mitad de la semana. ¿Me entienden? Y continúa y dice: con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿El desolador quién es? Es el destructor, es el Abadón en hebreo, es el Apolión en griego, es Gog, el rey de las langostas, que están prisioneras ahora en el abismo juntamente con él. Y sabemos que él está prisionero con todo su reino,
porque osó tomar el lugar de Dios. Y esto por principios de guerra espiritual hemos podido entenderlo, porque Él tiene que tener una puerta abierta en el hombre de pecado, el hijo de perdición, que le dé el derecho legal para tomar posesión de él. Y es justamente el mismo pecado que ha cometido el Abadón: poner su corazón como corazón de Dios. Amén. Por eso este hombre, el Dios de la era de las computadoras, que vive en algún lugar de Seattle y que prepara los lanzamientos de Microsoft, ha tenido que enaltecer su corazón debido a sus grandes riquezas. Ha puesto su corazón como corazón de Dios. Y ese pecado es pecado de muerte. Y ese pecado es la puerta abierta para que el Abadón, que es el mismo género, del mismo género de pecado, entre y tome posesión de él. Es por eso que identificamos ya al desolador. El desolador ya es la bestia ocupando el cuerpo del príncipe de Dios, del príncipe que ha de venir. Amén. ¿Me están entendiendo? Cuando aquí nos habla del desolador, está hablando ya de ese cuerpo humano poseído por la bestia, poseído por el Abadón, el Apolión, Gog. Amén. ¿Y qué más nos dice? Daniel 9:27. Hasta. Y ese hasta es hasta el día 2520. Porque el día 1 y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está determinado por ese pacto con muchos que se confirma entre Israel, el mundo árabe, bajo presión total de Estados Unidos, de los países de Occidente, de las Naciones Unidas. ¿Y cuándo termina la última semana? 70 semanas están determinadas. Las semanas 70 son 7 años. No son 70 años. Hay algunas veces que se confunden y dicen la semana 70 dura 70 años. No. Ahora por eso estoy hablando, estoy compartiendo esta palabra. La semana 70 no dura 70 años, ni 70 periodos de 70 años. La semana 70 en forma específica dura 7 años, porque son los últimos 7 años, porque ya se cumplieron las primeras 69 semanas de años. Amén. De tal manera que 7 años son 2520 días. Y dice: hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El día 2520, el último día de la 70ª semana, o también podemos decir el último día de la profecía de todas las 70 semanas, o de la profecía de las 70 semanas. Ese último día se ha de dar la consumación con la venida del Señor Jesucristo. Amén. Sobre lo que Él fundamentó en la cruz del Calvario, hasta que venga la consumación. Él ganó el derecho, consumó el derecho de tomar posesión de la tierra y de todo lo que hay en ella, en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo: consumado es. ¿Me entienden? No solamente determinó su muerte expiatoria como Mesías dentro del periodo intermedio, sino que dio la base, el fundamento para la consumación plena el día 2520 de la semana 70. De tal manera que entendemos por doble partida esa palabra: consumado es, porque el Señor Jesús estaba profetizando del último día de la semana 70, en que iba a venir la consumación, con Él sentado en su caballo blanco y con sus ejércitos celestiales, sin relación con el pecado, para poner orden en toda la tierra y vencer a los impíos y pisotearlos, y la sangre suba hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Los hijos de Caín serán pisoteados. Amén.
aquellos que no tienen la cruz en su vida, aquellos que no tienen la sangre de Cristo en su vida y por ende no tienen el testimonio de Jesucristo. Porque hay muchos que andan siempre hablando, parloteando por ahí de que la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder y que la sangre de Cristo allá, pero simplemente es una teoría. ¿Me están entendiendo? Porque aquellos que somos parte del testimonio de Jesucristo, parte de ese pueblo lleno del testimonio de Jesucristo, la sangre de Cristo no es una teoría, es una experiencia vívida, clara, por medio de la muerte de Jesús, por medio de la muerte de cruz en nuestra vida diaria. Amén. Porque hay un cambio, hay una transformación. Es una experiencia vívida, no es una teoría. ¿Me entienden? Esa es la diferencia de ustedes, nosotros y ellos. Ellos son pura teoría. Nosotros tenemos esa práctica, esa vivencia, esa experiencia de lo que verdaderamente es la sangre de Cristo. ¿Me están entendiendo? Por eso comprendemos que cuando el Señor Jesús pone sus pies en el monte de los olivos, en el momento de su segunda venida, en la hora exacta del día 2520 días después, exactos, desde la hora que se confirma el pacto con muchos y que da lugar a la construcción del tercer templo. Sumando 2520 días, vamos a saber hasta el segundo en que el Señor Jesús ha de poner sus pies en el monte de los olivos. Cuando se dé el día 1, el Señor nos demanda: anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Y para ello habremos tenido que poner en orden toda la profecía bíblica, como Él nos ordena. Entonces ese día les diremos: faltan 2520 días para que el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos. Por eso, cuando ya se toque la trompeta final y cuando ya se derramen las copas de la ira, van a estar todos enardecidos, y por eso se van a reunir todos en el valle de Megiddo para el Armagedón. ¿Cómo podrán saber que ya se tienen que reunir? Porque antes el pueblo del Dios de Israel les ha advertido, les ha dicho, y ellos van a estar esperando para que venga. ¿Me entienden? ¡Apláudele a Él! ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Por eso el Señor nos ordena poner en orden todas las cosas. El día 220 les diremos: 2300 días más. El Señor Jesús viene y pone sus pies en el monte de los olivos y los ha de pisotear, y nosotros con Él, para testimonio a las naciones. ¿Me están entendiendo ahora? Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a las naciones. ¿Cuál testimonio? El testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, que nos permite saber que a partir del día 220 restan 2300 días para que el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos. Amén. Y quiero entrar justamente a ese número de días que constantemente voy compartiendo y que algunas personas pueden en algún momento no causarles confusión, pero que no logran entender en forma clara. Mateo 24, verso 14 y verso 15, dice la Escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sabemos que es el fin de los dolores de parto, porque dentro del contexto sabemos ya
lo que es el principio de los dolores de parto, lo que constituye la continuación y el fin de los dolores de parto. Amén. Bien, sabemos que está la mujer con el hijo varón dentro. La mujer como cuerpo de Cristo es la iglesia. El bebé, el varón que está dentro de ella, también es el cuerpo de Cristo, y se está perfeccionando dentro para alcanzar a la madurez, hasta llegar a la plenitud de Jesús en su vida. Y para ello tiene el testimonio de Jesucristo revelado en su interior, porque solamente con el testimonio de Jesús podemos saber que la sangre de Cristo no es una simple teoría, sino que verdaderamente la sangre limpia, transforma y renueva. Amén. Pero la sangre no se la puede utilizar sin cruz, porque la sangre se derramó en la cruz, de tal manera que es necesario pasar por muerte de cruz para que verdaderamente la sangre limpie. Y la muerte de cruz no solamente implica hacer morir las obras de la carne, que el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de la profecía, nos permite encontrar en nuestro corazón, sino que también nos permite reprender con autoridad a los espíritus que se alimentan de nuestras obras de la carne, o pensamientos de la carne, o deseos de la carne. Amén. Y los echamos fuera en el nombre de Jesús, y se consuma la victoria que el Señor ya ha consumado por nosotros en la cruz, en nuestra vida. Siguiendo así, vamos a hacer primicias. Si el Señor ha levantado esta nación para que reciba primicias de esa grande luz que ha de iluminar a las naciones, y que ya lo está haciendo, debemos estar seguros que si aquellos que están escuchando esta palabra la toman y asumen con responsabilidad, tomando la cruz cada día, no deben dudarlo, van a ser parte de las primicias y se van a encontrar con el Señor. Aleluya.